El desarrollo de este encuentro, si bien no será transmitido vía streaming, va a ser grabado para poder compartir con posterioridad los contenidos. Y por cierto, además está decir que respecto a la contingencia sanitaria, nos regimos por todos los protocolos sanitarios con el aforo adecuado que nos permite la universidad. Para nosotros es un orgullo como universidad, como programa, un programa que lleva 12 años y ya estamos como tercera versión o 12 versión. Por la 24, sí. Del programa Magíster, cuando tal vez la comunicación estratégica era un concepto un poquito más esquivo o uno lo escuchaba menos. Hoy día todo el mundo habla de comunicación estratégica en nuestra área, no en el departamento. Y por eso la necesidad de no manosear el concepto, de volver a darle contenido y de volver a recordar que la comunicación estratégica, como dijo Felipe, tiene que ver con evidencia, estrategia y no solo temas tácticos e intuitivos. ¿Ya? Dicho eso, yo antes de partir también voy a agradecerle a Roberto, pero en realidad quiero especialmente, personalmente agradecerle por la generosidad de caer y él, porque en verdad se ajustaron por los tiempos, esto lo pensamos hace como un mes y cumplimos, trabajamos talleres a último minuto, pero efectivamente logramos hacer un trabajo colaborativo, que yo creo que parte de esta pega tiene que ver con eso, de poder responder a tiempo y traerle aquí algunos temas que tal vez van a ser muy novedosos y no tanto. Pero bueno, justamente la idea es poder conversar sobre ello. Así que nuevamente, Roberto, te agradezco. Vamos a hacer una presentación coral, que voy a partir yo, incluso voy a presentar algunas cosas de CADEP, pero bueno, somos de la casa, así que para los dos lados, no mancho, ¿Primera generación? de la primera generación del programa de nuestro magíster, así que sí, ya. Entonces, metodología mixta, cualitativa y cuantitativa. ¿Qué en particular se hizo? Se hicieron una primera etapa, digamos, se entrevistaron algunos objetivos, estamos hablando de personas entre 25 y 55 años, de todos los estratos socioeconómicos. Aquí, tanto es un estudio que está enfocado en la ciudadanía común y corriente, digamos, no es líder de opinión, no, ciudadanía. Y principalmente a nivel cualitativo se hicieron diálogos online, en que junto con hacer las clásicas metodologías o instrumentos como son los grupos focales, en complemento de eso se hacen diarios online y se interactúan con las personas para poder ahondar más profundamente en ciertas rutinas de información, como vamos a ver. ¿Ya? Entonces eso es importante porque efectivamente aquí, me voy para atrás, que era esta la primera lámina, que se acuerda. Tuvimos primero estos diálogos online del inicio para entender con ellos desde una perspectiva más general de sus rutinas de vida, cómo se estaban informando a las personas. Luego les hicimos que rellenaran una bitácora que se llama como una especie de guía de información para conocer con más detalle cómo se están acercando, qué tipo de información le están trayendo con respecto a las empresas y otros temas. Diálogos de cierre online y finalmente se termina en una encuesta de panel web, que es más de orden de metodología cuantitativa. ¿Ya? A nivel de metodología cuantitativa se trabaja sobre este panel y tenemos 1.282 entrevistas. ¿Ya? Entonces complementamos tanto metodología cualitativa y cuantitativa. ¿Qué obtuvimos? Vamos a hablar de dos grandes temas, yo me voy a referir al primero y luego voy a dejar el espacio para Roberto. Primero, la gran pregunta que nos hacíamos era ¿cómo estamos interactuando? ¿Cómo están interactuando las personas con respecto a la cantidad y lo que mucho la literatura y la investigación especializada, pero también las propias personas nos están diciendo en un escenario de sobresaturación de comunicación? ¿Ya? Es una pregunta clave desde nuestra perspectiva porque muchas veces seguimos enseñando o seguimos discutiendo con respecto a la necesidad de establecer canales, de llegar a más, pero en realidad la gran pregunta aquí es cómo estamos logrando destacar entre tanto contenido de información. Y luego, después vamos a hacer una bajada más específica con respecto a temáticas de cómo esto se relaciona con el mundo de la empresa y qué se requiere para llamar la atención. Ahora yo inicialmente voy a hablarles de este contexto de lo que hemos llamado acá de escenario sobresaturado. Antes de eso, preguntas, ¿están escuchándome bien con el micrófono? Sí. Entonces, vamos. Dato, voy a pasar rápido. Esta parte no es nuestra, sino de fuentes secundarias, pero quiero pasar rápido solo para volver a recordarles la gran prevalencia, la gran penetración que ha tenido Internet en todo tipo de público y que nos ayuda a explicar este escenario de sobresaturado de comunicaciones. ¿Ya? Obviamente, el tipo de agente o tipo de actor activo en el mundo online
una persona de mayor edad versus una persona más joven es muy distinto, pero lo que queremos hacer hincapié es principalmente esta prevalencia, esta alta prevalencia que tiene a nivel de todos los grupos socioeconómicos y de todas las edades con distintos tipos de uso, ciertamente en el mundo online, ¿ya? En ese sentido, estos son datos, digamos, comparados de fuentes internacionales. En ese sentido, uno además observa que la cantidad de sitios más visitados, en el caso de Chile, son múltiples, son diversos. Y aquí un primer concepto que seguramente ustedes ya lo han utilizado, pero que nos vamos a encontrar que parte de este escenario de sobrecomunicación es que las personas al mismo tiempo se están informando con una canasta muy mezclada de contenido. Pueden estar informándose sobre la misma noticia del gatito y al mismo tiempo se están informando sobre la noticia de la Convención Constitucional. Ese mix hace que muchos llamen que este es un escenario sobresaturado de contenido y también híbrido, donde las personas no como antes o no como ustedes se informan solo de información tradicional, sino se entremezclan sus contenidos de uso cotidiano, uso tradicional, etc. Vamos ahora con algunos resultados específicamente de nuestro estudio. Acá los gráficos están más chiquititos, si tienen que verlo antes, me parece, pero vamos a ver la pregunta muy simple. ¿Cuáles son los medios que están utilizando las personas para informarse? ¿Ya? Y viene desde el registro del 2017 para adelante. Lo primero, y esto era algo que ya la academia también hace rato viene investigando y sorprendiéndose, es acusar residuos y volver a recordar algo muy obvio, que las principales fuentes de información no son necesariamente los medios tradicionales, se entremezclan. Si usted observa, por ejemplo, principal fuente de información de Caracas es WhatsApp, lo que hace mucho sentido con la investigación internacional que está observando el impacto que está teniendo cuando las personas se informan como incidentalmente a través de la información que les llega de otros, tanto en el ámbito político, en el ámbito del quehacer en general, y qué decir en este caso en el mundo de la empresa. ¿Ya? Obviamente WhatsApp no produce un contenido, pero sí recircula. ¿Ya? Y eso es parte de este escenario sobresaturado de información en que yo recibo información directa, pero también declaro informarme sobre canales que hace poco, o para los que estudiaron periodismo hace un par de años atrás, no hubieran estado en su posibilidad lejana o horizontes de entender como fuentes de información. ¿Ya? Si ustedes observan, también observamos con la televisión abierta, que a algunos se le olvida que la televisión abierta, a pesar de todo, sigue siendo una tremenda fuente de información, sobre todo en un proceso económico de más bajo y de más edad. Pero así sube y sigue, ustedes observan que hay un mix de que se entremezclan nuevos medios y medios que para muchos les cuesta entender que son medios de comunicación, pero para la ciudadanía a veces lo entienden como tal. ¿Ya? Acá en nuestro registro observamos una crecida de Instagram, por ejemplo, de YouTube. Nosotros en otro estudio de la universidad, y que seguramente también lo vio Roberto, para el plebiscito, para la primera vez del plebiscito constitucional, ya veíamos que Instagram fue una de las principales fuentes de información política para el segmento especialmente menos de 35 años. O sea, es una tendencia que uno está observando aquí y en otras partes. ¿Ya? Insisto, no solo la imagen, sino considerando como fuente de información. Y ahí se entremezclan con distintas formas. También una crecida que uno sepa aquí y en otras partes del mundo, vamos a ver como fuente de credibilidad, portales online, ya con alto crecimiento. Entonces, es en ese escenario de diversas formas, donde incluso algunos me llegan a nombrar hasta TikTok, donde se entremezclan fuentes, formas, donde se recircula información, en que muchas veces las personas se tienen que ver enfrentadas a realizar distintas rutinas de información y a su capacidad de establecer selección de esos contenidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos en particular como tres tipos, hablamos de 3 escenas cotidianas, pero podríamos decir de 3 perfiles informativos de cómo se están comunicando según estratificaciones socioeconómicas. Primero el clásico, el millennial, que se suele usar, llámese generaciones menos de 35 años, digamos, en su forma de información. ¿Qué queremos mostrar? Que la rutina que están observando este grupo es permanente, ¿ya? Donde sus fuentes de información iniciales tienen que ver con fuentes también alternativas de información, como hablábamos antes, de Instagram y otros. Pero donde además su acompañamiento de información está muy asociado a lo que los gringos llaman commuting, que es traslado de un lugar a otro a partir del dispositivo del celular. Y toda esa información que llega desde ese dispositivo del celular.
¿ya? Y va revisando, y en ese sentido tiene una comunicación, una forma de información muchas veces mucho más de lo que se llama ahora en literatura como incidental, que voy llegando muchas veces por casualidad a ese tipo de información, o por algoritmo, ¿ya? Pero efectivamente no necesariamente un tipo de información que yo llego, leo un diario, veo la prioridad, la jerarquía de noticias, sino que establezco este camino más incidental en que voy pasando de un tema a otro y que me voy informando permanentemente. Pero además tenemos, como senador, la generación, digamos, un poquito más mayorcita, que entremezcla mucho más claramente este portfolio de fuentes de información, de nuevos medios, con medios, comillas, podríamos llamar más tradicionales, donde principalmente su traslado, sus tiempos muchas veces tienen que ver con la radio de la mañana, segmentos según S2, algunas radios clásicas, digamos, y que de alguna forma también va a establecer su rutina, pero más asociada a medios digitales, a medios más entendidos como tales, ¿ya? Medios digitales y no este consumo tan incidental, ¿ya? Y donde en varios casos, y en gran medida todavía el noticiero puede generar una rutina de cierre de la fuente de información noticiosa, ya como en el rito, acuérdense que acá tiene mucho de rito que yo me siento. ¿Ya? Todavía en esa generación puede estar ese rito que yo termino viendo las noticias para que me dé un orden de esa rutina tal vez más desordenada de consumo de información. Y finalmente nos encontramos con un grupo que tal vez, que en términos de trato de edad es parecido, pero también de ingresos más bajos, donde nos encontramos que la presencia de la televisión, como ustedes saben, sigue siendo muy relevante. Ya yo en nuestros estudios particulares hablábamos que el matinal o incluso el noticiario de la mañana pasa a ser como el clip de entrada, el despertador de la mañana, y que va marcando hitos, sobre todo en el caso eventualmente de aquellos que trabajan o desde la casa o con emprendimiento u otra forma que les permite seguir una rutina en torno todavía bastante en torno a la televisión. ¿Ya? Facebook está presente, WhatsApp está presente también como fuente directa o indirecta de llegada a información. Recordar que comparado con otras fuentes de información asociadas a redes, como puede ser Twitter, acá no aparece. ¿Ya? Con esto no quiero subestimar Twitter, pero recordar que Twitter tiene que ver un consumo eventualmente un poquito más elitista de gente de cierto público, pero el público masivo no necesariamente me llega directamente. Entonces nos estamos encontrando con distintas formas de acercarse a la información, distintas rutinas, particularmente, pero sí una idea y acciones de información permanente, de búsqueda de información permanente. Y eso es lo que hace, sobre todo desde la emergencia de lo más cualitativo, se nos presenta desde las propias personas que nos indican esta sensación, así como me estoy informando, me estoy abrumando. ¿Ya? De hecho, literalmente, esta es una pregunta que hicimos en la encuesta, le preguntamos con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo y un 50% de la muestra nos dice hoy existe demasiada información dando vueltas y es imposible procesar. Y yo me quisiéramos quedarnos en ese punto fundamental porque justamente es una de las claves. Nuestras técnicas, nuestras tácticas siempre suponen que el problema es llegar a más. Pero a pesar que están en la mesa de la comunicación, nos olvidamos que muchas veces el cómo podemos establecer una diferencia va a ser reconocible en esa saturación de información. ¿Ya? O cómo somos lo suficientemente concisos para llegar a esa información. ¿Ya? Entonces, acá hay un punto clave de la idea. Yo ya antes les comentaba que toda esta temática de la sobresaturación de contenido, incluso del agobio de información, es algo que está teniendo un montón de impacto, no solo en las áreas de la comunicación con las empresas, también en la comunicación política. Ya desde la época del principio adelante, todo lo que fue la investigación anglosajona se ha centrado principalmente en esto y en tratar de estudiar los desafíos cognitivos que implica para las personas estar procesando tal cantidad de información y de qué forma lo hacen. ¿Ya? De hecho, hay un académico muy reconocido que habla de la crisis epistémica de la democracia, porque esto tiene consecuencias en cómo finalmente, por ejemplo, ahora las personas se están informando sobre el proceso constitucional. En un escenario en que todos hablan, no hay una tal jerarquía y requiere varios esfuerzos para procesar esa comunicación. Esto, insisto, llega a todas partes y afecta. Desde nuestro estudio, nuevamente, este escenario de sobresaturación es reflejado de distintas formas. ¿Ya? Fue muy, y acá un paréntesis,
Esto no es que digamos una hipótesis y la buscamos, como a veces ocurre en la investigación, sino todo lo contrario. Esto fue un trabajo bien paralelo de escuchar las voces de nuestros entrevistados. Y esta sensación permanente de por qué enoja, por ejemplo, cuando te llaman 3 veces por un call center, o por qué enoja porque te están mandando la misma información 4 o 5 veces, tiene mucho que ver con esa sensación de agobio de capacidad de procesar información, como algunos de nuestros entrevistados declaran acá en sus citas literarias. Te bombardean todos los días con correos, con información y publicidad. Es tanto que te atosiga, dice una persona de un grupo C2. A veces uno se satura con tanta información sobre la delincuencia, sobre la pandemia, te aparecen las mismas noticias en todas partes. Está bien que uno quiere informarse y saber qué pasa en el país, pero a veces agota que te bombardeen tanto. ¿Ya? Entonces la pregunta ahí, ¿cómo estamos llegando a ese bombardeo? Sigamos la misma línea, ¿cuál de las siguientes frases más te identifica respecto a tu consumo de noticias? Un 32% nos dice que frecuentemente está consumiendo a partir de múltiples medios. Otro 44% nos dice que frecuentemente las noticias, que son algunos medios que más confío. Esto es clave, porque muchas veces toda esta idea de la burbuja informativa tiene mucho que ver con eso. Cuando yo tengo tanta información, mi primer mecanismo cognitivo de selección es mi actitud previa. Muchas veces pueden ser actitudes como confiar en un medio por sobre otro, una identificación política con un medio sobre otro, etc. ¿Ya? Entonces, estos empiezan a ser mecanismos de las personas para responder a esta cantidad de estímulos que reciben eventualmente diariamente. Ahora bien, las personas, nuestra audiencia, están desplegando permanentemente distintos mecanismos de defensa para enfrentar este cúmulo, esta ola, incluso tsunami en algunos momentos de información. ¿Ya? Primero, bloquear. Segundo, omitir, que no ver. Tercero, omitir, no escuchar, y llamamos acá, incluso pagar. ¿Ya? Y aquí, por detrás de todos estos mecanismos que le podemos poner nuevos nombres, está el mismo esquema de algo que les decía antes. El mecanismo, algunos le llaman la racionalidad, digamos, la ignorancia racional. Es que el primer mecanismo que yo tengo frente a cuando recibo mucha información es pasar. Eso que ha existido siempre, que existe desde que está en control con la televisión, ahora se refuerza aún más. Y estos mecanismos tienen que ver con eso, entonces. No es que la gente a veces sea lesa, que no quiera leer todo, sino porque también lo tienen un mecanismo de resistencia a ese cúmulo de información. Muchas veces creemos que nuestras audiencias son falta de educación, o decimos, oye, hay que educarla. Ahora yo en la convención he escuchado tanto esa palabra, hay que educar. Y de los dos lados, o de los tres lados. Y muchas veces presupone una visión de que las personas, mientras más información reciben, van a terminar pensando o siendo disuadidos. Y nuevamente nos encontramos con este primer bloque que lo vimos en los primeros estudios casi históricos de comunicación, que en un escenario como este se refuerzan más. Va desde, y ahora tengo además más técnicas, más tecnología, más dispositivos para poder hacer ese bloqueo, que va desde adblockers, desde dispositivos electrónicos, que decir, la vieja escuela apagar la tele, cambiar el control, bajar el volumen, y así. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que a nivel político que existe una actitud tan de rechazo, las personas bastan un cliqueo muchas veces para rechazar una noticia y cambiar. ¿Ya? O sea, en los tiempos de instantaneidad ahora, ese bloqueo y esa emisión puede ser mucho más rápido de lo que nos hubiéramos imaginado. Entonces, el punto que nos enfrentamos a este mundo de información, pero además las personas nos reconocen algo que tal vez muchos también nos ocurre, que no solo encontramos mucha información, sino que cada vez más encontramos de circulación masiva información de distinta calidad informativa, por no decir literalmente en algunos casos lo que comúnmente se llama como fake news, ¿no? Acá hay una gran controversia, siempre las personas dicen, oye, la fake news lo rumorean en el sentido siempre. Sí, estamos de acuerdo, en el sentido siempre. Por algo existe el periodismo, que es el mecanismo profesional de seleccionar y verificar que la información en teoría es más acorde a la realidad. Pero el punto es que el alcance masivo es el alcance tecnológico, cambia un antes y un después. Y eso lo sabemos, no tengo que hablar para ustedes que saben las consecuencias que está teniendo eso. ¿Ya? El punto es que muchas veces con ciertas fake news obvias es muy fácil detectarlo, pero hay otras que están en el límite, o hay veces que las personas manosean el concepto de fake news y le llaman fake news a lo que es su opinión distinta.
Esto es un tremendo dilema, una gran discusión que incluso en el mundo de las universidades, que decir, genera harta discusión de cómo establecer esas claves para que las personas sean capaces de distinguir de una información que tiene en algún caso, por ejemplo, la vacuna base científica o no. ¿Ya? El punto es que eso que podemos hablar claramente también en la universidad le está tocando, lo está viviendo en su cotidianidad a las propias personas. Y la pregunta es qué repertorio, qué conducta están utilizando. ¿Ya? Esto no solo los adultos, nosotros hicimos un estudio el año pasado en adolescentes, y este es un tema pero permanente incluso en un niño y una niña de 15 años, que ustedes no lo crean. Los cuales van generando mecanismos para tratar de creer o no creer con sus herramientas, digamos. Y que decir, incluso públicos de mayor edad, que a veces sobreconfían y a veces también pueden tener menos mecanismos tecnológicos para detectar que una información es cierta o no es cierta. ¿Ya? Entonces esto están usando en todos los planos. Las personas en general dicen, de cara cuantitativamente, nos están comentando con qué frecuencia están viéndose enfrentados a lo que ellos entienden como fake news, y cerca de la mitad de la muestra nos está dando cuenta de que están con ese contacto directo. ¿Ya? Acá simplemente se les pregunta por fake news, no sabemos si efectivamente es un fake news, de qué calidad, etc. Pero ellos sí lo están como lo están reconociendo como una realidad cotidiana. En cuál de los siguientes temas suelen encontrar más noticias falsas, y acá observamos, por ejemplo, que nos hablan de las elecciones del plebiscito de salida, después del conflicto de la Araucanía, Congreso, etc. ¿Ya? Las empresas, preguntamos, ¿fue muy con respecto a la empresa? Pareciera que menos. ¿Ya? No sé si les ha tocado a ustedes, mucho más bajo, estas son menciones mucho más bajo. Esto que aparezcan con más relevancia, noticias políticas y noticias de salud, es algo que también se está observando con mucha fuerza afuera. De hecho, hay un estudio maravilloso que realizan unos profesores de Harvard que demuestran que, por ejemplo, este tipo de noticias políticas, ¿por qué tienen más impacto y se perciben más? Porque tienen más facilidad de reproducción. No porque haya más algoritmos o bots, sino porque las propias personas retransmiten, aún sabiendo que no son ciertas las noticias. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, muchas veces esto que decimos, oye, qué terrible la fake news, las propias personas somos parte de esa precipitación. Responsables para enfrentar las fake news, los medios de comunicación, y creo que es una excelente noticia que lo reconozcan como tal y que sigamos haciendo esa pega, porque renueva el compromiso que en teoría los medios de comunicación y los periodistas tenemos que tener con la certificación de calidad informativa. Ahora bien, todo esto parece lúgubre, no es tanto. Vamos a ver después con Roberto oportunidades, caminos donde nos podemos comunicar en este escenario. Pero sí me gustaría terminar justamente con algo que cita un estudio que hace en 2019 en London School of Economics, que justamente habla incluso de crisis de información. Esto nos sirve para saber, porque también creemos a veces que muchos de nuestros problemas o desafíos son nuestros. Pero esto efectivamente ya tiene un buen tiempo en otras partes, sobre todo en las últimas elecciones, en el caso inglés, después de la elección de Brexit. Pero muy cortito, ¿por qué hablo y cito este estudio como término? Porque esta crisis de información muchas veces va a implicar que la responsabilidad, además, de estos 5 aspectos que menciona este estudio, que tiene que ver con cuando hay mayor presencia de ciertas confusiones, la gente empieza a desconfiar más, empieza a haber una fragmentación de la audiencia, e incluso una distancia y una lejanía. Más allá de esos aspectos en particular, lo que me interesa es que frente a una crisis de información, la pregunta es qué rol tenemos nosotros como empresa de apoyar y colaborar, y no dejar que solo estar en las manos de los medios de comunicación, sino nosotros cómo estamos comunicando y haciendo comunicación certera que permita de verdad entregar información de calidad a nuestra audiencia, a nuestro público y a las personas, en todo ámbito de escenario. Para entender eso, para ver algunas claves de eso, dejo ahora entonces a Roberto. Bueno, muy buenos días. Esta segunda parte tiene que ver con cómo resolvemos básicamente el contexto. El contexto, ¿cierto? Uno, sobre saturación de información. Segundo, la irrupción de las fake news que hacen finalmente que las personas sean o se sientan al menos el propio juez de separar lo que es verdad y lo que no es verdad. Y cómo nosotros desde las empresas, ¿cierto?,
enfrentamos este nuevo desafío de la irrupción de la comunicación a través de distintas plataformas. Vimos, como lo mostró la Moño, el crecimiento, por ejemplo, de Instagram desde la última convención constituyente. Perdón, Manuel. No sé, señora de Canadá, la irrupción de Instagram y de YouTube desde la última convención constituyente. Eso era algo que no había ocurrido antes, o por la fuerza que tiene hoy día. Y por lo tanto, se nos presentan nuevos desafíos. Y quiero dar cuenta de dos principalmente a modo de resumen. Y el primero tiene que ver cómo podemos captar la atención y ser memorables en un escenario de saturación de estímulos. Cómo nosotros desde las empresas podemos comunicarnos, cómo podemos vincularnos con los chilenos, con la opinión pública, con la audiencia en este escenario de saturación. Y en ese contexto aparecen 7 claves que van a permitir en el fondo capturar la atención de las audiencias en este contexto. Por una parte, esto tiene que ver con densidad, tiene que ver con comunicaciones con alta presencia y frecuencia de aparición y en variedad de canales y medios. Esto se resume en una cuestión bien simple: lo que no se comunica no existe. Cuando tú haces un aporte, cuando haces una acción, si no se comunica simplemente no va a existir. Lo segundo tiene que ver con el atractivo, con la identificación, ¿cierto? Contenidos que generan atractivo e identificación muy relacionados con el disfrute y también con los intereses personales de las personas, como por ejemplo la utilización de un viaje, ¿cierto? Que es algo que yo voy a desear. Lo tercero tiene que ver con los intereses coyunturales, subirse y estar disponible y arriesgarse a subirse a la coyuntura. Contenidos que se hacen relevantes por las circunstancias contextuales de las personas. Ahí, por ejemplo, me acuerdo después del estallido social muy emblemático el caso de Obama, ¿cierto? Que tenía preparada su campaña producto de la consistencia de su comunicación, pero no tuvo que guardarse a propósito del estallido, digamos, y pudo seguir comunicando en ese escenario de coyuntura. El tercer punto tiene que ver con los recursos creativos, ¿cierto? Esto puede estar más asociado a la publicidad, pero también a la comunicación. Tiene que ver con la música pegajosa, tiene que ver con el uso de bajadas concretas para comunicar conceptos abstractos. Ahí, por ejemplo, la señora Juanita, ¿cierto? El 80% de los chilenos dice. Y códigos visuales o verbales distintivos. Un asadito ha funcionado muy bien, el reloj rojo de Piñera, que todavía queda ahí, seguimos con Gabriel Boric, digamos, y ese tipo de cosas, en el fondo, esos recursos creativos funcionan muy bien. Los beneficios personales, transmitir beneficios personales, beneficios que van directamente hacia las personas, los ofertas, los descuentos, políticas públicas concretas, hoy día son una forma de capturar la atención. Y finalmente tenemos el aporte a la comunidad, o sea, acciones que contribuyan al bien común o a grupos de personas con intereses comunes, y los rostros, ¿cierto? Y vamos a conversar después, en el fondo, hacer un zoom sobre qué pasa con los rostros, con la cara, que tiene que ver, ¿cierto?, cómo en el fondo le damos protagonismo también a personas conocidas, a celebridades, ¿cierto?, y cómo le ponemos cara a nuestra marca o a nuestra empresa, que a veces es finalmente una construcción simbólica. ¿Cuáles son los temas que hoy día en el fondo están generando un mayor interés en este contexto y para en el fondo poder capturar la atención? Esto lo tenemos comparado, de hecho, entre abril del año pasado y ahora junio. Y es interesante, hoy día temas sociales como educación, salud, pensiones, economía, inflación, delincuencia, drogas y delitos, en términos públicos son los 3 principales temas. Interesante cómo crece el plebiscito, ¿cierto? Más de 20 puntos entre el abril del 21 y junio del 22, y cae la pandemia, que era el principal tema en abril del año pasado, cae a 11 puntos. Y la guerra, perdón, 24 puntos, ahí se dio vuelta el cuadro, y la guerra Rusia-Ucrania también, como ha ido perdiendo cierta potencia en torno a los temas que hoy día están generando mayor interés en términos de la agenda pública. Ahora, también quisimos ir más allá y identificar qué es lo que está capturando mayor atención en relación a las empresas. Entonces, ¿qué es lo que están viendo las personas sobre las empresas? Y principalmente lo primero que ven son promociones y ofertas. Y ahí la pregunta va a ser, ¿es porque las empresas están preocupadas solo de productos y ofertas, o es porque las personas están buscando productos, promociones y ofertas? Entonces va a tener que ver, y esto puede ser interesante después, hacer un análisis sobre qué es lo que están comunicando las empresas realmente, sobre todo en televisión, en medios tradicionales y digitales, versus, en el fondo, qué es lo que dirá la gente que está interesada. Promociones y ofertas, los productos y servicios, su posición sobre lo que estamos viviendo como país. Esto aparece en tercer lugar
con 38%, esto me parece que también es súper interesante. Medidas para revertir el cambio climático, con 37%. Aportes y servicios que entregan a la comunidad, 35%. El desempeño económico ya más abajo, esto es algo que no voy a seguir con tanto interés. Su posición sobre temas políticos, menos todavía. Nos parece que le asignemos un rol a las empresas en ese eje. Medidas para aumentar la igualdad de género, no aparece con mucha fuerza. Y tendencias, moda, decoración, estilo de vida, gastronomía, viaje, es lo que hoy día está generando menos interés de informarse o seguir temas que están asociados a la comunicación de las empresas. Ahora, sobre los rostros en específico, identificamos, y esto me parece interesante también, 3 perfiles, que son los que la gente en el fondo genera una conexión especial. Por una parte está el rostro empático, ¿cierto? Que se mueve en el eje de la identificación y la cercanía, genera simpatía y familiaridad, se sienten que conocen la realidad de las personas y desde ahí representan la voz del pueblo y tienen la libertad para utilizar un lenguaje coloquial y un estilo directo y frontal sobre las autoridades, y ahí aparece como el principal emblema, ¿cierto?, el fenómeno de Julio César Rodríguez, que en cualquier encuesta que ustedes hagan les va a aparecer el nivel de conocimiento y imagen positiva en primer lugar por lejos. Luego aparece el rostro experto. Su eje es la expertise sobre lo que comunican, adoptando una posición de autoridad en la que educan a la audiencia, se asocia con más fuerza al mundo de la información y al periodismo en un tono más serio y formal. Y ahí, por ejemplo, aparece Matamala en un segmento sobre todo de la generación X y ABC1. Aparece, por ejemplo, lo que hizo Falabella con estos tipos de la historia, el precio de la historia, que fue, yo creo que una súper buena lectura de y cómo poder reformar relaciones el experto. Y luego están el ídolo, ¿cierto? El que se construye desde la admiración. Su eje es la aspiracionalidad, moviéndose en función de la admiración, que sus atributos que genera la audiencia. En general se trata de figuras que provienen del mundo del espectáculo y que destacan por rasgos físicos o estilos de vida, ¿cierto? Y ahí la Cecilia Boloco, ¿cierto?, podría ser un gran ejemplo de este rostro aspiracional, digamos, que nos permite conectar con la audiencia. El segundo desafío va a tener que ver con la credibilidad, con la confianza, en un escenario donde cada sujeto, ¿cierto?, está juzgando hoy día qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. En ese contexto, uno de los grandes desafíos tiene que ver con la confianza en la empresa, ¿cierto? Hoy día solo un 16%, confía en las empresas. Y luego tiene que ver también con la confianza en los medios y en las plataformas. Esto lo sabemos, hay otro estudio que salió la semana pasada. Las radios hoy día siguen siendo el medio que genera mayor confianza, luego los diarios y los portales online, pero aquí aparece un factor importante a propósito del fondo también de la comunicación, de cómo al final lo que alguien cercano a mí o un conocido a mí me valide como información, voy a confiar en eso. Y probablemente este punto, que es la primera vez que lo medimos, es interesante porque finalmente contrasta la confianza que tienen, por ejemplo, WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter y Facebook, que son las 5 plataformas, ¿cierto?, más utilizadas para la comunicación en general, que tienen muy bajos niveles de confianza. Entonces, claro, la plataforma en sí mismo, uno dice, tengo baja confianza, pero cuando ese mensaje viene de personas cercanas a mí o a conocidos, ¿cierto?, tiene un refuerzo de confianza que hace que finalmente muchas veces yo sea el juez, ¿cierto?, entre lo que me dice alguien conocido versus lo que vi en redes sociales. La televisión abierta, que tuvo una crisis muy significativa después del estallido social, ha recuperado su nivel de confianza y ha tendido a estabilizarse ahí, quedando en la mitad de la tabla. ¿Qué pasa con la confianza, pensando específicamente en la televisión? Y esto también es interesante. La confianza en los noticiarios centrales ha venido cayendo en el tiempo a un 45%, aunque sus niveles de confianza son más altos que los de los programas políticos y que a su vez son más altos que los de los matinales. Entonces la pregunta también es por qué, por ejemplo, Twitter o los matinales que tienen bajos niveles de confianza hoy día son los que tienen mayor capacidad probablemente de incidencia o de impacto muchas veces en la agenda. Y cómo en el fondo se contrasta, ¿cierto?, esa realidad hoy día. Otra cosa interesante a propósito de eso es cómo estamos evaluando los distintos medios en distintos contextos. Entonces, de nuevo, esto está muy asociado a la confianza. En la última elección presidencial, la radio fue la mejor evaluada junto con la televisión y los diarios y portales online,
Y fíjense el efecto, por ejemplo, de WhatsApp, que me parece interesante, ¿cierto? Con una evaluación muy negativa, pero de nuevo con un altísimo impacto, ¿cierto?, sobre la agenda. En general este patrón se tiende a repetir en el proceso constituyente que estamos viviendo, en la pandemia y también en relación a las empresas y las marcas. Y por lo tanto hoy día la credibilidad o la confianza de la comunicación está probablemente en la horizontalidad. Cuando el ciudadano debe discernir si una información es verdadera o falsa, la mayoría recurre con un mayor grado de confianza a la experiencia de un par, a uno como yo, ¿cierto? En esta línea, algunas de las principales herramientas que ayudan a discernir la veracidad de una información, ¿cierto?, son por una parte el boca a boca. La opinión, información y recomendaciones de personas cercanas, amigos, familiares, vecinos, resultan particularmente creíbles al provenir de figuras con las que existe un vínculo de confianza previo. El segundo factor tiene que ver con la realidad, ¿cierto?, que genera mayores niveles de confianza en una comunicación que se plantea desde escenarios, desde personas, desde voceros a los que se perciben como reales y no como maqueteados. Lo tercero tiene que ver con el review, es leer, ¿cierto?, los comentarios y experiencias de otros usuarios que generan confianza al reconocerse provenientes de personas reales sin intereses de por medio. Y en cuarto lugar, y que ya lo veíamos, ¿cierto?, tiene que ver con los rostros empáticos, ¿cierto?, por su cercanía y conexión con personas comunes y corrientes, que generan mayores grados de credibilidad en el contexto del uso de rostros, por lo que muchos establecen cierta distancia, al saber que se les paga, ¿cierto?, por recomendar un determinado producto o marca. Y ahí, por ejemplo, todo el rol de los influencers en las redes sociales, yo creo que es un tema interesante hacia adelante. Más allá de que imite los mensajes, la credibilidad también al final va a tener que ver con la actitud de quien los recibe. Y en ese contexto identificamos a tres segmentos de la población, esto primero desde lo cualitativo y después los validamos desde lo cuantitativo. Y nos aparecen, por así decirlo, como les decía, tres perfiles. Por una parte está la audiencia más oficialista, por otra parte va a aparecer la audiencia más suspicaz, y tercero, lo definimos así, quizás podríamos cambiar la palabra, pero parecía en el fondo importante, el conspiranoico, el que cree que todo es una conspiración, ¿cierto? Y lo que hicimos, estos segmentos los identificamos desde lo cualitativo en relación le pusimos tres estímulos asociados a la pandemia, asociados a los medios y asociados después también a la empresa. Y nos aparecían estos tres segmentos que validamos o tratamos de segmentar desde lo cuantitativo. Entonces podemos identificar qué tamaño de la población está en cada de estos segmentos. Vamos a tener un 40% de chilenos hoy día que tiene un carácter más bien oficialista, es decir, que la información significa algo valioso y que ayuda a las personas en su vida diaria, valida y atribuye credibilidad a canales y medios formales y reconocidos, los noticieros de televisión, la prensa tradicional, las radios, valida a los expertos y a las autoridades en las materias que comunican, y la comunicación de acciones positivas provenientes de marcas o empresas se reciben de modo favorable y se constituyen como una puente. Es un 40% de Chile. Luego tenemos un 37% que es más suspicaz. Estamos hablando casi del mismo peso entre oficialista y suspicaz. No se debe, ¿cuál es el perfil de ellos? No se debe creer en toda la información que se recibe. Parte de ella está diseñada para el beneficio de uno en desmedro de otro. Necesita complementar distintos canales y medios para sentir que contrasta la información y lograr hacerse una idea propia de la realidad. Acude así a medios tradicionales y reconocidos como también fuentes independientes y de bajo conocimiento. Duda de expertos y autoridades, pero finalmente la mayoría de las veces se comporta en función de lo que ellos dicen o recomiendan. Y si las marcas o empresas hacen cosas buenas por la comunidad, debe ser para obtener beneficios propios, pero igual es bueno que lo hagan por el beneficio que también significa para otros. Es un 37% hoy día de chilenos. Y finalmente tenemos un 23%, prácticamente 2 de cada 10 chilenos hoy día están en este perfil conspiranoico, ¿cierto? Hay información que se intenta ocultar a la población, desplegando ante ella una realidad parcial o falsa para mantenerla bajo control. Desconfía de los medios tradicionales y más formales y su vida se construye con más fuerza desde cuentas independientes de redes sociales. Muchas veces no creen en las autoridades, pero sí en opiniones o teorías de otros que articulan teorías que hacen sentido con su propia visión, y a través de la comunicación de buenas acciones las marcas o empresas deben estar intentando ocultarnos algo. Y ese es el perfil de alguna manera de este conspiranoico, digamos.
Y es interesante, por ejemplo, cómo podemos ir distinguiendo, ¿cierto?, el consumo de medios, por ejemplo, por perfil. Lejos el más consumidor, ¿cierto?, es el oficialista, incluso en el promedio de uso de medios digitales, pero fíjense cómo aumenta el conspiranoico, ¿cierto?, el consumo solo o exclusivo a través de redes sociales y por lo tanto, en el fondo, es más abierto a estas teorías conspiranoicas. ¿Qué pasa con la confianza en los medios? Los oficialistas van a confiar mucho más en los medios en términos generales, el total de los medios, ¿cierto? El conspiranoico es el que menos va a confiar, pero se produce una distancia muy significativa en los medios tradicionales, y eso es lo que más me llamó la atención de esto, ¿cierto? El oficialista va a confiar un 62% en los medios tradicionales, es decir, televisión, diarios y portales online, radio. En cambio, el suspicaz paga un 47% y solo el 31% de los conspiranoicos confía, ¿cierto?, en la información que obtiene de los medios tradicionales, y de hecho hay más confianza en los medios digitales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, digamos. Y me pareció interesante esto, digamos. ¿Qué es lo que hoy día captura mayor interés desde las empresas, desde este perfil, ¿cierto? Y vamos a diferenciar que el conspiranoico va a estar más que los suspicaces en proporciones y ofertas, pero en general, evidentemente, en cada uno de los ejes va a haber una diferencia donde va a haber mayor capacidad de poder relacionarnos con los oficialistas que con los suspicaces y que con los conspiranoicos. Entonces, termino con dos ideas importantes. Nosotros podemos identificar 4 claves que van a favorecer entonces en este contexto la comunicación de acciones. Por una parte, hechos concretos, ¿cierto? Y enfocarnos en hechos concretos en la realidad. Comunicar hechos tangibles que se hayan realizado, materializar el beneficio, mostrar los aportes de manera directa y real. Lo segundo tiene que ver con cercanía. Mostrar experiencias y testimonios de personas comunes y corrientes que se hayan beneficiado de la acción que queremos comunicar. Lo tercero tiene que ver con la consistencia. Mantener continuidad en la contribución a causas seleccionadas más allá de una fecha o un hecho puntual. Además, internalizar este propósito del quehacer y políticas de la compañía, asegurando que haya una coherencia interna entre lo que se declara y lo que se hace. Y finalmente, ¿cierto?, sin un carácter transaccional. Cuando la comunicación refiere al aporte de causas de una comunidad, se espera que no incluya mensajes comerciales referentes a la venta de algún producto o servicio. Esto porque en tales casos se activa la suspicacia en torno a la motivación de dicha acción y alto mensaje en que se puede obedecer principalmente de la realidad de vender o la necesidad de vender, ¿cierto?, restando credibilidad a las acciones que vamos a comunicar. ¿Qué atributo hoy día, desde lo cuantitativo, ¿cierto?, es el más importante para que una empresa comunique una noticia o una publicidad? Primero, y por lejos, ¿cierto?, tanto en la primera mención como en la mención, que esto sea concreto. Que sea concreto. Luego que hable de temas contenidos con los cuales yo me identifique, que hable gente como uno, común y corriente, hable de un aporte a alguna causa de la comunidad y sea impactante, que no deje indiferente que genere debate, si esto asociado a la coyuntura. Ahí están los principales. Más atrás, la promoción de algo conveniente, una oportunidad, que venga un rostro conocido o que tenga recursos creativos, buena música, buenas ideas. Finalmente, y con esto quiero en el fondo quedarme y transmitírselo a ustedes, frente a las malas prácticas de la empresa, o que se han visto envueltas ciertos casos de corrupción, abuso, el 60% cree que es bueno que las empresas den la cara y expliquen su posición al respecto. Esto tiene que ver finalmente con el desafío de la comunicación, ¿cierto? Lo que no se comunica no existe, el que deja pasar en el fondo una crisis finalmente instala una realidad. Y creo que ahí, desde el contexto de estos dos ejes que hemos identificado, pues primero para capturar la atención y segundo para generar confianza, creemos que hemos logrado, ¿cierto?, llegar a algunas claves importantes sobre la comunicación de las empresas en estos nuevos tiempos. Muchas gracias. Me complace presentar ahora a quienes integrarán este panel, grandes amigos, grandes referentes a nivel de las comunicaciones estratégicas en el país. Así que presento e invito para que se vayan ubicando Cristina Vitar, socia fundadora de Acerta, junto también a José Toá, director de Asuntos Corporativos de la LATAM Airlines Group, Jessica López, presidenta del Banco Estado, y por supuesto nuestro gran Juan Jaime Díaz, director comercial de Asuntos Corporativos de Mercurio, quien gentilmente va a moderar este canal de conversación. Un abrazo.
para los que me conocen, yo vengo de medio de prensa escrita, así que siempre amarrado a mi papelito. Bueno, primero que nada yo quiero agradecer esta invitación a Foco y a UAI, particularmente a María Elena, a Carola Rojas y también Roberto por tu gran presentación. El estar con tres personas importantes y además amigos siempre es muy grato, porque va a permitir una conversación más fluida, más franca. Aquí no hay periodista, no hay ni uno. Aquí no sale. De Sudamérica no sale, como decía. Hoy día me llamó la atención, como decía, aquí hay muchos de ustedes que están en cargos importantes hoy día en comunicaciones y gran parte trabajaron conmigo. Me dicen que soy el padre de varios, así que me siento más en familia hoy día, y más viejo también. Yo quiero partir entre nosotros y finalmente, si el tiempo nos da, que es normalmente uno de nuestros principales problemas, vamos a dejar abierta para preguntas. Yo quería partir en esta conversación de este tema que se llama comunicación estratégica, lo que necesitamos hoy. Y leyendo distinto a este tema que además en particular me apasiona mucho, me gustaría más tarde a ustedes que están moderando, pero voy a poder echar mis 4 minutos. Alvin Toffler, el escritor y futurista, ¿cierto? El que fue el primero en hablar de lo que era la era de la información, de la importancia de la información, que lamentable murió hace algunos años atrás. Él sostuvo que la humanidad no vive en un año específico, sino en muchos. Por ejemplo, yo le cambié el año para actualizarlo, lo que él dijo. Es que, por ejemplo, hoy algunos pueden estar en el 2022, pero tal vez si tomamos un avión y nos vamos a una tribu perdida en el medio de la Amazonas, descubramos que viven quizás en el siglo III, con lo que respecta a su forma de vida, su alimentación, la arquitectura, combate a las enfermedades, desarrollo de la ciencia, organización social. Y de igual manera, si visitamos alguna universidad importante, tecnológica, o Silicon Valley, yo tengo un chico que trabaja en Silicon Valley, me viera con un proyecto en la mano, se reiría grito todavía a mí. A lo mejor sintamos que las personas de esas comunidades están viviendo adelantados a su tiempo, como si ya estuvieran en el 2030. Estos son el escenario de lo complejo de las comunicaciones, porque eso también lo podemos llevar a lo que estamos viviendo en nuestro país. Yo quería partir, Cristina, por tus 4 minutos, que es un análisis abierto sobre este tema y sobre lo que fue la presentación hoy día de la gran presentación, que es interesantísimo, el estudio que presentó hoy día de la Universidad. No, muchas gracias a la universidad. Me siento en casa, la verdad, porque hago clases aquí. Y bueno, gracias a Academia Foco por esta invitación. Muy contenta de estar con este grupo de panelistas. Yo, la verdad que encontré interesantísimo el estudio y quisiera referirme a él, pero no solo a él, o sea, alguna otra forma de ver esto. O sea, yo creo que hoy día estamos viviendo, desde mucho antes de la pandemia, una evolución profunda de lo que es nuestra profesión y específicamente el cambio en este rubro tiene que ver con la digitalización, con la penetración de Internet, con la cantidad de canales de comunicación que existen, y eso partió hace mucho tiempo, pero eso ha cambiado drásticamente las reglas del juego. Es mucho más difícil para nosotros, desde las empresas, controlar el mensaje. O sea, claramente hoy día, antes uno hacía comunicación unidireccional, controlaba el mensaje, devolvía de vez en cuando algo, pero hoy día estamos permanentemente desafiados y probablemente el mensaje que sale desde nosotros es un mensaje que tiene poca credibilidad, que tiene poco espacio, y son los stakeholders, otros, ya sea clientes, autoridades, etcétera, los que terminan fijando muchas veces la realidad de lo que hablan de nosotros. Uno puede lanzar un mensaje, pero la vuelta y los comentarios terminan siendo más creíbles y más potentes, y son los que tienen una gran incidencia en el valor de las marcas y la reputación de las compañías. Entonces, teniendo en cuenta este desafío gigante y el entorno desafiante como la pandemia, la guerra ucraniana, la inflación, el proceso constituyente, etc.,
las expectativas de los inversionistas, el cambio climático, se hace más necesario que nunca que las empresas avancen en acciones concretas que aborden temas que para mí son los temas ESG, que tanto conocemos, pero que aborden temas estructuralmente desde su base, desde su estrategia, ambientales, sociales y de gobernanza y transparencia, y los incorporen en sus comunicaciones. O sea, si uno mira uno de los gráficos que presentó Roberto hace poco, que es lo que más me llamó la atención, el estudio dice qué es lo que captura mayor interés de lo que las empresas te dicen. Además de sus productos y servicios y las promociones, te habla sobre su posición sobre los temas que estamos viviendo como país. O sea, les importa la posición de la empresa, las medidas para revertir el cambio climático, aportes y servicios que entrega a la comunidad, la posición sobre temas políticos y aumentar igualdad de género. O sea, puros temas ESG. Puros temas que tienen que ver con la contingencia, con tu vida diaria, con el país. Esa estrategia y cómo las compañías integran estas materias en su negocio completo, no solo en la comunicación, sino en todo su negocio y en la cadena de su negocio completa, es demasiado relevante en la comunicación de hoy, o sea, para la comunicación de hoy. Y obviamente no hay una única opción, ni un estándar único aplicable para todas las empresas. Cada empresa, de acuerdo a su negocio, de acuerdo a su estrategia, de acuerdo a su nicho y a sus stakeholders y a la naturaleza de su negocio, tiene que armar su propia estrategia. Pero ¿cuáles para mí son en la comunicación lo más importante a la hora de comunicar estos temas? Tres cosas que puede que resuman de alguna manera lo que tú mencionabas, que significa captar la atención y ser memorables. Para mí tiene que ver con la empatía de la comunicación. O sea, hoy día una empresa que habla sin empatía no existe. O sea, yo creo que básicamente tenemos que estar muy conectados con los valores, con las necesidades, los deseos de los distintos grupos de interés y de manera de poder acercarnos. El expresidente, el ex CEO de Unilever decía que las marcas que comunican con emoción, con pasión y hechos son recompensadas. Y la verdad que eso se ve, se nota y pasa. Lo segundo, que tiene que ver probablemente con varios de los temas, de los 7 temas que mencionó Roberto, es la autenticidad, la verdad, lo que sea auténtico. No greenwashing, no conversación general, sino lo que hago lo comunico. Y lo que hago tiene que ser relevante, y tiene que ser auténtico, y tiene que ser de verdad. Y obviamente comunicado de manera estratégica. Y por último, el propósito. El propósito de la organización no es más que la razón de existir de las empresas. Obviamente se basa en los valores y la manera en que la empresa puede ofrecer a la sociedad algo en el largo plazo. Obviamente, sin propósito hoy día creo que es muy difícil que las compañías avancen. Y creo que esos son los 3 temas de manera de poder comunicar de manera memorable y captar la atención en un mundo tan sobresaturado de información como el que acabamos de ver. Lo otro que me parece súper relevante en la comunicación es el uso de los datos. Antes, cuando yo partía en esto, no quiero decir tampoco cuántos años, como decía la carrera, los datos eran notas de prensa, cuántas, positivas, negativas, neutras, y tenías ahí una sensación, unas cuantas encuestas. Hoy día sabes todo en línea. Hoy día tienes toda la información acá. Puedes segmentar las audiencias, puedes decidir a quién le hablas, puedes pinchar a las personas por ubicación, puedes decidir el tono y la manera de hablarle a distintos públicos en distintos lugares. Y ese tipo de información y esa capacidad de datos en un mundo como este es demasiado clave. O sea, comunicar para todos por igual es un error hoy en día. O sea, no tiene ni un sentido con la capacidad y la cantidad de herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial que tenemos para comunicar. Y eso es probablemente una de las claves. Y por último, para terminar, porque mis minutos se me van a acabar, el rol del líder, o sea, él o la líder, ¿no? Claramente, hablar de ESG, hablar de, o comunicar esos temas, si el líder de la organización o la líder de la organización no está compenetrada con esos valores, con ese propósito y con esa estrategia, es muy difícil que eso se transmita. Y hoy día los líderes de las organizaciones son fundamentales para esa comunicación. No es cuestión de comunicar por canales. Las personas que lideran las organizaciones, tanto interna o externamente, son las que pueden hacer una diferencia
son las que tienen que convivir con esos valores en su vida privada también, no solo en el discurso, y creo que eso se transmite. Hoy día tienes líderes que están en Twitter, que están en LinkedIn, que están opinando, que van a webinars, que conversan, que hablan, y obviamente es esa sincronía y esa manera. Hoy día necesitas líderes empáticos, líderes auténticos y líderes con propósito, al igual que la empresa y las comunicaciones. Eso. Jessica, tú fuiste gerente general del Banco Estado, hoy día presidenta. Y sin lugar a dudas, es una empresa, ¿cierto?, que tiene desde su fundación no solamente una actividad, sino que tiene un propósito. Un propósito que es lo que de alguna manera se refería la Cristina, la vida tan importante, que las empresas se acerquen a ciertos propósitos que las distintas comunidades, subcomunidades hoy día están exigiendo. Entonces, ¿cómo ves tú estos cambios? ¿Cuál es la presentación que está haciendo Roberto desde el punto de vista de lo que te ha tocado en tu experiencia en el área financiera? Bueno, agradezco la invitación. Yo no tengo mucho que ver con estos temas, no soy experta en esto, nunca me he dedicado a esto, pero sí he aprendido que esto es uno de los elementos esenciales, por lo menos en lo que a nosotros nos compete como administración del Banco Estado. Esta es una empresa estatal, ustedes saben, una empresa que es súper antigua, tiene 150 años más, que siempre ha estado ahí en distintas, con distintas fuerzas, más cerca o más lejos, pero siempre ha estado ahí. Los más viejitos nos acordamos de la libreta de ahorro que nos abrían cuando nacíamos, y esa era una tradición, ahora se ha perdido, pero el banco está al lado de las familias chilenas hace mucho tiempo. Entonces, nosotros no venimos a inventar nada, venimos a seguir ese proceso con mucho más énfasis, con mucho más fuerza. Y en ese sentido, lo voy a ejemplificar. Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos un gobierno corporativo que en realidad no pasa ni un estándar de nada, pero en fin. Cada 4 años se cambia todo. Cambia todo el consejo directivo, cambia la gerencia, cambia todo. Y en esta oportunidad, porque yo hace 8 años llegué también a la gerencia general, después como cambia el gobierno y cambia todo, me fui para mi casa y ahora volví. Una cosa media loca, pero en fin. Yo el primer cargo que tenía en la mente, que tenía que tener resuelto, era este cargo de la, antes se llamaba identidad corporativa, ahora se llama, no sé, asuntos públicos, no sé qué más, pero ese cargo, que conversábamos con la Carlita antes. Mientras más arriba esté, yo encuentro que es mejor, porque da cuenta de lo esencial que es este concepto de la comunicación estratégica. Así lo viví en la época de la gerencia general, y ahora, 4 años después, yo creo que estamos entrando firme a una nueva era. Ya uno puede entrar a desmenuzar todas las cosas que han cambiado de una manera brutal, pero francamente, o sea, mándate un cambio, estamos en otro mundo. Y por lo tanto, este tema es probablemente el esencial, porque el banco tiene su ritmo, su rutina, sigue funcionando, digamos, pese a esta locura de cambiar toda la autoridad cada 4 años, sigue funcionando, pero uno puede en su gestión darle un sello, darle un nuevo norte, y eso es lo que nosotros pensamos hacer. Y en esa estrategia, si ustedes vieron, la APP de Banco Estado es la 4ª APP más vista en Chile, y no es que se compare con Falabella no es nada. Es con Google, con Facebook, o sea, esa es la magnitud, y no estoy diciendo así para hacerme la chula, es porque hay 14 millones de personas que son clientes de este banco. Hay
gallo súper visionario que fue Javier Echeverri, que inventó este concepto de la cuenta justa. Y después hemos seguido con ese camino, ¿no? Entonces, en la concreta, Banco Estado es una organización gigante que tiene una llegada y un impacto en las personas en Chile tremendo que nadie se imagina. Entonces, yo siento que en esta vuelta nuestra obligación es hacer que todo el mundo tome conciencia de eso, ¿no? Y cambiar nuestra forma de relacionarnos con el país, con la comunidad, con la gente, con los clientes, con los políticos, con todo, de manera de que todos sepan lo que este banco hace, que en realidad es una cuestión tremenda, y por lo tanto cambiar radicalmente de nuestro estilo de comunicación, de pasar de una cosa súper conservadora, cuidada y controlada, a un despliegue total. Y cuando digo despliegue total, digo despliegue. O sea, el banco está en todo Chile, y es poca la gente que sabe lo que realmente hace. Entonces, esta misión que dice su ley orgánica, que es del año 70 y no sé cuánto, ¿no? La ley orgánica dice fomentar el desarrollo de las actividades productivas. Digo chicos, pero les debo confesar que nos costó mucho encontrar el propósito. Yo he trabajado en el banco más de 20 años, en distintas etapas. Me tocó llegar el año 90 cuando hicimos el proceso de modernización del banco, y pasamos muchas jornadas discutiendo cuál era el rol del banco, cómo la bajábamos. Porque cuando llegamos era subsidiar a algunos segmentos, a la pyme, la típica. Y hoy día parece evidente, pero en realidad el rol tiene que ver con la inclusión financiera, con cómo logramos que todas las personas que viven en nuestro país y las que viven afuera, porque tenemos los chilenos una plataforma también, operen en el mercado financiero en su beneficio, en su bienestar, para su bienestar. Y en ese contexto, y dado como está el mundo hoy, yo estoy convencida que el tema de la comunicación estratégica y la acción estratégica que la acompaña, esto no es puro hablar, digamos, sino, como decía, hechos concretos. Esa es la estrategia que tenemos que hacer y que vamos a hacer. Juan José, yo no te envidio, ¿eh? No te envidio, porque tu stakeholder es el mundo. Ustedes son de vuelo alto y han tenido que pegarse aterrizajes forzosos también. Y además basta que a uno no lo deje un avión y se convierte en el principal enemigo y al día siguiente te vuelven a querer, digamos. ¿Cómo ves el análisis que están haciendo? Después te vamos a preguntar un poco cómo logra armar una estrategia comunicacional, pero un poco la presentación de hoy día, tus 4 minutos, digamos, antes de la pregunta. Ya. Bueno, muchas gracias. Estoy súper contento de venir acá, siento esto como mi casa. Tengo muchos amigos acá, amigas, gente que me ha tocado convivir en el ambiente académico, profesional, gente que me ha tocado tener una suerte de ser profe de ellos. Entonces, nada, me siento muy agradado y me da mucha alegría que estemos viendo estos temas. En el rol más académico y siendo más crítico, yo creo que nos ha faltado mucha reflexión y estudio sobre los vínculos de la empresa con la sociedad. Y me parece bien que estemos avanzando en esto y que la Adolfo Ibáñez esté liderando en este plan. Yo quisiera, en 4 minutos, partir con 2 constataciones. La primera es que la relación entre empresa y sociedad se ha deteriorado en los últimos 10 años y no voy a profundizar en eso, pero eso es un hecho. Y segundo, que yo creo que en el mundo de las comunicaciones, los que estamos acá, tampoco creo que hayamos llegado a la solución de cómo resolver ese tema. Entonces, sabemos que es importante, pero no digo, lo resolvió, yo creo que no está fácil. Y con respecto a eso, 2 reflexiones. La primera es preguntarse si la comunicación basta para resolver ese vínculo.
basta como para decir yo a través de la comunicación encuentro la manera en la cual las organizaciones, las empresas se relacionan y recomponen ese vínculo de confianza, etcétera, etcétera. Si son las redes sociales, si son... o si más bien es la identidad, y yo pensaba en el nombre del cargo que se llama identidad, y tal vez lo que lo crearon así no tan perdido. Creo que es mucho más de identidad. Y entendido con la identidad lo que somos, quiénes son los propietarios, cómo hacemos lo que hacemos. Tú me planteas lo de la TAM, es difícil que te quieran cuando cancelaste un vuelo. Y cómo nos relacionamos, no solo cómo nos comunicamos, sino cómo nos relacionamos. Y en esto yo por lo menos me atrevo a decir que la comunicación no basta. No decir que no importa, pero no basta. Y ahí quisiera decir, cuando uno piensa en eso, en esto que para mí es un hecho, y uno trata de explicarlo, uno dice, ¿por qué antes estábamos mejor que ahora? Yo digo, en los 90, ¿qué es lo que era realmente distinto? Que el proyecto de las empresas estaba mucho más alineado con lo que la sociedad anhelaba. ¿Qué es lo que la sociedad anhelaba? Acceder a una sociedad de consumo, acceder a ciertos bienes materiales, bancarizarse, tener acceso al crédito, un proyecto modernizador, conectarme con el mundo, y las empresas ofrecían eso. Era la mejor expresión de eso, y por ende existía una vinculación en anhelos que era mucho mejor. La agenda fue cambiando, surgió la agenda, temas de equidades, temas de género, temas de medio ambiente, temas en otros países donde está la TAM, temas afroamericanos, que es un tema sumamente importante, las inequidades en los territorios, etc., donde uno podría decir que las empresas al menos nos ha faltado. ¿Cuánto hemos sido capaces de tomar esa agenda, hacerla propia y transformarla en el corazón del proyecto empresarial? Yo creo que nos ha faltado. Me alegra mucho que esté una presidenta de un banco acá en términos de la importancia que se le puede asignar a esto. Pero sin duda yo creo que hay una pega por hacer. No creo que hayamos estado así, que hayamos hecho todo lo que se podía hacer en eso. Yo creo que no hemos sabido ver plenamente todas las oportunidades que hay, y hemos visto mucho más los riesgos que las oportunidades, y está lleno de oportunidades. Y creo que ahí está la mayor respuesta, es decir, cómo el mundo de las empresas tomamos esta agenda y somos empresas que somos capaces de recoger eso. Una segunda reflexión para los que somos periodistas, se acordarán de las axiomas de la comunicación, y yo me acuerdo de haberlo encontrado bien leso cuando lo estudié en la universidad, pero ahora acá es como que encuentro al profesor Quintana del pregrado, le encuentro más sentido. El segundo axioma de la comunicación que decía, el vehículo de la comunicación es parte del mensaje. Y cuando uno dice cuáles son los vehículos que hemos utilizado, yo también creo que ahí tenemos una tarea pendiente. Y yo también creo que lo que hemos comunicado, no sé si es el mejor contenido cuando uno piensa una comunicación muy mediatizada, muy a través de plataformas y cada vez menos vinculada. Nosotros partimos diciendo acá que valorábamos estar aquí por la vinculación. No es distinto entre la empresa y su público. Y un ejemplo, que siempre se lo pongo a mis alumnos, para los que nacimos en los 70 y antes, lo acordamos de la FISA. La FISA era el lugar de reunión del mundo empresarial en la comuna de Cerrillos. Esos viejos, porque eran todos hombres, no es que no tuvieran otro lugar para juntarse, le veían un valor a juntarse en Cerrillos. No es que creyeran que los niños como yo iban a comprar un tractor o un camión minero, sabían que no, pero veían un valor en que yo recibiera ese folleto. Entre medio encontramos que era mejor idea cambiarnos a casa a pie, en Vitacura, más cómodo, con estacionamiento, más cerca, y perdimos de ver ese valor que tenía la FISA. Y nos juntamos entre gente que pensamos igual, pelamos lo que tenemos que pelar. Entonces, ahí hay un mensaje. ¿Cuál es el mensaje cuando cambiamos la FISA por casa pie? Entonces, yo creo que nos ha faltado, y no estoy proponiendo retomar la FISA, lo estoy poniendo como un ejemplo. Eso. Que vuelve. Que vuelva la FISA. Vuelve la FISA.
¿Sí? Vuelve Gloria y Majestad, están haciendo, ¿verdad? Han salido muchas comunicaciones, digamos, respecto a, no sé en qué escenario vuelve, pero la vuelve la pieza se empieza a desarrollar de nuevo. Yo creo que también la necesidad de repente de ir juntándose, como si fuera su inicio, como todas las años se La encuentran. pregunta, ¿cuál es la nueva FISA? Eso es, no te la puedo contar, solamente yo te hablo de lo que ha salido este último tiempo. Yo antes de echar la pregunta, quería hacer un comentario sobre el estudio que presentaron ayer, que lo encuentro muy bueno. Y muy bueno, aquí voy a hablar con un poquito de sesgo, digamos. Yo, si bien estoy invitado por el Mercurio, yo presido un par de gremios, ¿cierto? La Asociación Nacional de la Prensa, donde están los medios tradicionales, escritos, y también los medios digitales. Y presido la Federación de Medios, así que aquí voy a apelar a mis amigos, digamos, a la radio y la televisión. La pregunta me pareció muy válida, realmente, con que partieron, ¿no? ¿Cómo interactuamos con la información en el escenario sobresaturado? Y creo que ese es el gran tema que han tenido que desarrollar. Yo creo que todo el cambio tecnológico ha sido fundamental porque logró, ¿cierto?, democratizar de alguna manera y avanzar en forma importante para llegar con la información a una mayor cantidad de gente. El punto es que muchas veces cuesta entender, y por eso me voy a referir a algunas de las cifras que entregaste, qué es lo que es el contenido, quiénes generan el contenido y cuál es la plataforma en la cual lo distribuyen. Y en ese sentido, y por eso que quiero tocar un poco, estoy muy contento con el estudio, porque si bien uno podría mirar en lo que está pasando en los diarios online, los diarios regionales, que tienen una responsabilidad y un compromiso con el desarrollo y la cultura y la unión de comunidades en las regiones tremendo, y obviamente los diarios nacionales, a veces los diarios nacionales crecieron un 40%. Si se fijaron, está muy rápido, crecieron un 40%. Yo tengo mi tesis por qué pasa eso. Un 40%, porque generalmente estos medios son los grandes generadores de contenido. Y discúlpenme si hay profesionales de la radio, la televisión, los generadores de contenido se hacen en redacciones periodísticas. Aquí hay muchos periodistas que trabajan así, y trabajan en medios. Se hacen las redacciones periodísticas. Y hoy día las redacciones están en los medios tradicionales. Y ese es uno de los grandes problemas, críticas, peleas, discusiones que tenemos, ¿cierto?, con varias plataformas, es que toman este contenido, lo utilizan sin respetar los derechos de autor. Entonces, y también hay un crecimiento, o sea, en el tema de la confianza. Siempre la radio, y muy buena radio, están en los primeros lugares, no solo aquí, sino que en el mundo. Y los medios habían optado, en general, los generadores de contenido, una posición más baja y ir subiendo. Y eso tiene que ver por varias razones. Estuve viendo explicar en el tema de las fake news. La gente dice según todos y la responsabilidad de los medios. Y lo segundo, cuando las cosas te rozan. La pandemia fue parte de la explicación porque este análisis se está dando no solamente en Chile, sino está dando en el mundo. Cuando tú necesitas información que te afecta directamente, tú ya no confías quizás en las plataformas que habitualmente, porque no importan tanto, cuando te afectan a ti, en este caso tu salud, la salud de tu familia, de las personas cercanas, tú tienes los llamados por teléfono a los medios impresionantes. Empezaron a aumentar la lectoría, como han visto en los últimos informes, todo lo que está. Entonces, es muy importante ver el contenido. El contenido hay que cuidarlo y hay que permitir que ese contenido sea masivo y sea un buen contenido. Yo creo que eso es muy importante para cualquier estrategia comunicacional. Yo tenía que darme un poco esa licencia, pero creo que es importante. Creo que el trabajo de este informe tiene varias joyas como esta que siempre te destacar. Yo quiero aprovechar que están destacados para ver un poquito cómo ha sido, estamos hablando de comunicación estratégica, especialmente con las empresas. ¿Cuáles son para ustedes, cara abierta la pregunta, los principales desafíos en materia de comunicación que enfrentan las empresas para los próximos años? Algo se referirá en un principio, pero ahora quizás vamos así a puntualizar. ¿Cuáles son? Varios de acá son ciertos gerentes de asuntos corporativos de la empresa que cada vez están tomando un rol más relevante dentro de la dirección. Antiguamente se veía quizás en un área distinta, en áreas comerciales, en área de marketing, hoy día
la verdad es que las empresas se han dado cuenta de la importancia que tiene. Entonces, en este escenario, ¿cuáles son los desafíos? O sea, son enormes, pero creo que tienen que ver con poder, hay una frase que decía, con poder captar la atención y ser memorables. O sea, yo creo que en verdad captar la atención hoy con tus mensajes es muy difícil. No solo por la credibilidad, dejémosla que obviamente hay baja credibilidad y el mayor, o sea, el desafío de fondo es recuperar credibilidad. Y eso tiene que ver, como decía José, más que con la comunicación, tiene que ver con el hacer, con qué hago, con cómo lo hago, con cómo ejecuto y con lo que creo y aporto a la sociedad. Pero en la comunicación necesitas comunicar para que te pesquen. Y eso requiere de creatividad, requiere de mucho más canales de los que estamos acostumbrados, requiere de data, de inteligencia artificial y buena data, o sea, para segmentar bien audiencias. Requiere de, creo, de agarrar los contenidos que uno logra producir en un lado y reproducirlos en otros. O sea, ser capaz de identificar a los stakeholders y entender bien lo que ellos quieren y qué leen y qué les importa. Y llegar a ellos en la manera que ellos quieren, no como yo quiero. O sea, ese es un gran desafío. Ponerme en los pies de mis audiencias y tratar de llegar a ellos de la mejor manera. O sea, usar esta información para reconvertir cómo comunico y a través de qué canales. No es fácil. No es nada fácil porque requiere cambiar mentalidades. Y hay empresas que ya lo hacen y lo hacen hace mucho tiempo, especialmente en Estados Unidos, está más desarrollado. Pero acá en Chile todavía nos falta. Y nos falta que esos contenidos sean relevantes para esas audiencias. O sea, que tengan algún sentido. Y eso también a veces nos falla, porque uno habla desde uno y no desde ellos. Y hay que romper un elemento muy importante que hoy día en este país, lamentablemente, pero nos falta hacer la confianza. Bueno, claro, esa es la base de todo, ¿no? Aquí, pero eso requiere de estrategias de negocio y de vinculación con la sociedad distinta, que no es pura comunicación, ¿no? Yo creo que es más que comunicación para recuperar la credibilidad. La comunicación va a ser una buena herramienta, pero no es lo único. Que siga la misma pregunta. ¿Cuáles son estos desafíos? Un poco en la línea que yo mencionaba antes, que tiene que ver con relevar para todos los stakeholders lo que es este banco y lo que hace. La información que nosotros tenemos y que medimos hace cierto tiempo respecto a los pilares de la marca Banco Estado, el tema de confianza es súper bien evaluado. Estamos siempre así son como 20 puntos. Arriba del resto de los bancos. Yo creo que eso es un tesoro, es un valor gigante que nosotros tenemos que cuidar. También me acuerdo cuando partieron el tema de las marcas ciudadanas, ¿te acuerdas? La primera vez que hicieron el tema de las marcas ciudadanas no era un ranking, eran 10 o 15 empresas. Y lo más sorprendido que estaban era que había una que era el Banco Estado. Hicieron las primeras marcas ciudadanas. Entonces, yo creo que hay una confianza y un cierto reconocimiento en la gente respecto de la labor que hacen. Igual nos hacen puré, todas esas cosas que tenemos que arreglar. Pero yo creo que nosotros tenemos una base muy potente, muy sólida, sobre la cual hacer esta estrategia de despliegue completa. El banco, como yo les decía, a mí me impresionó, el vicepresidente del banco es Daniel Lohmann. Daniel es un académico, fue vicerrector económico de la Chile durante varios años, también tiene carrete en la gestión, no sé, un gallo que inteligente, agradable, los tiene todos.
Pero cuando llegó al banco, así como los directores nuevos del banco, y tú les empiezas a contar lo que este banco hace, quedan todos con la boca abierta. Yo digo, ¿hasta cuándo se puede? Entonces, uno empieza a decir, ya, ¿y el banco qué relacionamiento hace en el mundo de la política? Bueno, o sea, aterrado porque nos citaban a las comisiones de la plata de Carabineros, eso era lo que hacíamos, o sea, reactivo. No había nada proactivo, no hay nada proactivo en relacionamiento empresarial, en relacionamiento político, en relacionamiento territorial, nada. Y a pesar de eso, el banco tiene esta base que ha construido a lo largo de tantos años de un cierto reconocimiento de las personas en Chile. Entonces yo digo aquí, tenemos que hacer esa pega. Hay que hacer esa pega. O sea, a mí me duele cuando el programa de gobierno dice que queremos hacer un Banco Nacional de Desarrollo. No, podrían habernos preguntado. No, probablemente hay cosas, o sea, yo sé, en otros países, en muchos otros países hay bancos nacionales de desarrollo que tienen otros focos. Y está bien, y eso no lo hacemos hoy día en Banco Estado. Pero, y por eso nos metimos ahí en la comisión, en la cuestión, para ver cuáles de esas cosas que hacen los bancos nacionales de desarrollo nosotros podemos aportar, podemos poner la infraestructura, podemos tener una opinión, podemos hacerlas, no todas probablemente, porque hay formas de financiamiento de proyectos y de otras cosas que escapan a la banca tradicional. Por eso hacen los bancos nacionales de desarrollo, porque no lo hace la banca tradicional, ni la privada ni la pública. Entonces, bueno, ya, pero o sea, si vamos a hacer piloto, hagámoslo acá. O sea, es una tremenda institución. Entonces yo digo, ¿y eso? ¿Por qué pasa eso? Porque no se sabe. No se sabe lo que este banco es, no se sabe de lo que es capaz. Entonces yo digo, una de las cosas más importantes que yo me he puesto como objetivo es dar a conocer lo que esta institución es, lo que hace y eso, porque es increíble. Tremendo desafío. Además aprendí a botar las aguas, que en realidad cuando uno lidera un gremio, uno lidera en realidad el lobby de las industrias. Me costó aceptar esa pega porque como ser Y te hacen lobista es poco caso, se complicado. llama, ¿Ah? son difíciles. Claro, además es súper complicado lidiar con todos los clientes generales, los egos y todas esas cosas. Pero una parte importante que aprendí ahí es el tema del relacionamiento con los medios, con los políticos, con el gobierno. Yo digo, esa cuestión hay que hacerlo, porque eso no sigue oculto. Entonces la Jessica hablaba de esto, del rol del Banco del Estado y dentro de su comunicación que no la había tenido, de alguna manera tenía que estar este vínculo, ¿cierto?, con lo social, con lo político. Imagino que el caso de LATAM es lo mismo. No solamente estamos hablando, ¿cierto?, del tema de sus clientes directos, pero lo social y lo político, te obliga a hacer una estrategia comunicacional importante. ¿Cómo incorporan eso? Yo iba a decir, en este tema de cómo explorar cosas para adelante y viendo un poco lo que estamos haciendo, tratando de hacer en LATAM, yo creo que hay un desafío súper grande que tiene que ver con vincularse. No tiene que ver con tratar de ir a vender lo que uno cree que son las cosas y convencer al otro de que las cosas son de esa manera. Vincularse es distinto. Vincularse es, para LATAM, conocer a las comunidades que nosotros conectamos, conocer la realidad de nuestros pasajeros, conocer bien en profundidad las industrias que nosotros le movemos la carga, saber qué significa para la gente de Isla de Pascua el avión que los conecta, y eso en toda la región. Y eso es algo que LATAM supo hacer súper bien cuando era LAN, y que yo diría que lo hemos hecho peor que lo que no hacíamos antes. Y es recuperar esa capacidad de conocerse, de que nos conozcan, de nosotros
cambiar producto de conocer al otro, de dejarnos influenciar, de reconocer dónde estamos equivocados, de pedir disculpas donde estamos equivocados. Son cosas que nos cuesta harto hacer. Y yo diría que hay otra cosa que esto el lobby es una categoría muy dura. Yo creo que las empresas en eso no hemos perdido, hemos dejado participar en otra cosa que es distinta, que es el diálogo social. Nosotros las empresas tenemos una visión de las cosas, somos ciudadanos, tenemos derecho a participar de las discusiones y en la construcción de bienes públicos, y tenemos una manera de ver las cosas distinta a las distintas empresas, y me parece que parte de lo que tenemos que hacer es participar en eso, no solo en lo que nos afecta como empresa, sino en la visión que tenemos del país que queremos construir, de cómo queremos que sean las cosas, de nuestra experiencia sobre las cosas. Desde una mirada también ahora no solamente particular de su empresa, sino que global. ¿Cuál es? No lo destacaría, pero la voy a usar. ¿Cuáles han sido como los grandes errores que se han cometido en nuestro país, las empresas, en materia de comunicación en el último tiempo? Lo dejo abierto, no lo tiro para allá. Cuando yo era gerente general del banco, participaba, por supuesto, en el comité de gerentes generales de la asociación de bancos, y en unas reuniones anuales donde iban todos los presidentes. Y yo estaba impresionada por el permanente lamento de todos los directivos de los bancos respecto de que las personas no valoraban confianza. Pero ¿cómo la gente no ve lo que hacemos? Yo de verdad creo que lo que hacen los bancos es una cuestión esencial. Lo más importante es la que le pone el aceite a todos los motores de toda la economía. Entonces, claro, es un valor tremendo. Sin embargo, el lamento permanente era porque la gente no ve todo lo que los bancos aportan. Te lo dejo ahí, voy a decir. Claro, pero si yo me acuerdo de esa encuesta, y que era bien curioso porque la crítica generalizada de los bancos, salvo el tuyo. ¿Te acuerdas? Entonces ahí hay un tema como cuando las cosas son cercanas, tú las cuidas más, incluso en el análisis, para los bancos como un todo eran los entonces ahí hay un y es como, extraño, ¿no? Y voy a poner otra cosa más, porque cuando yo estuve en el gremio de las aguas me tocó integrarme a la SOFOP. Y adivinen cuál es el lamento de las empresas. Que la gente no valora a las empresas, al empresariado en general. Entonces, y cuando fue el estallido, yo me acuerdo que justo la Cámara Chilena de la Construcción estaba iniciando el proceso ese del tema no va a conversar. Fue súper bien visionario ellos, porque y el estallido social y todas las empresas aterradas. Empezaron a abrir espacios de diálogo con los trabajadores. Porque tú no sabías si tu trabajador dejaba la pega y después se iba a la primera línea o se iba a su casa, no sabía. No conocía. Entonces se preocupó, no era que el recurso humano era lo más importante. Era lo más importante, ni siquiera sabíamos si estaba sobredeudado, lo que quería, lo que quería. Entonces, yo creo que las empresas hemos cometido muchos errores. Hemos hablado mucho de ESG, hemos hablado mucho del recurso humano como lo más importante, y de repente creo que no está tan logrado. Entonces, pasa. Yo creo que es terrible. No hay confianza, no solo en las empresas, no hay confianza en casi nadie. Yo siempre me río, he tenido la tarea de hacer la memoria. Entonces,
me toca revisar memorias de otras empresas y mirar qué es lo que están haciendo, a ver si siempre hay algo para copiar. Pero uno lee las memorias y todas las empresas son al después, hacen todo bien. Entonces uno no entiende por qué hay contaminación, por qué hay malestar. Si todas las memorias dicen, entonces hay algo como que no cuadra. Entonces yo creo que hay como ciertos instrumentos de comunicación que yo diría como que se chapearon. Y que yo creo que hay que volver a revisar. Por eso creo mucho mejor en la vinculación que en la memoria. La mejor memoria es volver a Cerrillo. Y estar en contacto con la gente, que te hagan las preguntas, que te hagan las críticas, uno puede responder. Yo trabajo en una empresa que me siento muy orgulloso de trabajar en ella, me siento muy orgulloso de lo que hacemos. No tengo ningún problema en ir a esos lugares y responder lo que tenga que responder y recibir las críticas que tenga que recibir. Pero eso no lo hace una memoria. Y creo que eso es lo que nosotros de alguna manera tercerizamos como empresa. Y que yo creo que hay que volver a tenerlo parte del core del negocio, que es la vinculación con los países donde te relacionas. En una industria que son tan importantes como el transporte o como la banca, ¿se puede tener esos negocios sin vincularte con la sociedad a la cual tú le ofreces ese servicio? Yo creo que no. Porque nos vamos a equivocar en el servicio que ofrecemos, además. Yo me encantan los focus group, me encantan las encuestas, pero cada vez creo que no reemplazan la vinculación. Hasta calle, nos quedamos acá de escritorio. Cristina, y fue empresaria llamada, ¿cierto?, de una de las importantes agencias de comunicaciones. Tiene muchas empresas con que las trabaja. ¿Cómo ha cambiado el perfil de las comunicaciones de la empresa a partir del 18 de octubre? Mire, creo que el 18 de octubre fue tan inesperado para tantos, y en especial para las empresas, que fue el inicio de lo que después la pandemia terminó de consolidar. O sea, creo que yo te diría que el gran cambio en las compañías tiene que ver más con la pandemia que con el 18 de octubre. O sea, el 18 de octubre fue un shock, pero la pandemia, el encierro, depende del rubro. Hay algunas empresas claramente te obligó a tener que comunicar mucho más digitalmente, mucho más a través de redes, de WhatsApp, de otras maneras de acercarte de la que hacías antes. Volvió a tomar importancia la tele, mucho más de lo que tenía antes. Volvió a tener más la radio menos, porque ya no había auto. Entonces, en el fondo, sí obligó a las compañías a tener que repensar cómo llegas a tus audiencias que están todo el rato encerradas. Obviamente el 18 de octubre creo que fue un shock para todos y cambia más bien no sé si la forma de comunicar, cambia la manera de entender Chile. Y a tu pregunta anterior, creo que lo que le ha faltado a las compañías y que el 18 de octubre sí empezó a generarse un poco más es empatía. Vuelvo a lo mismo. O sea, creo que el gran error, las compañías puede que haya que vincularse más, pero muchas se vinculan mucho. El punto no es vincularte y juntarte, es ¿qué me está diciendo? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Cómo lo entiendo? No saco nada yéndome a juntar con un parlamentario y decir, oye, qué idiota, no entendía nada. Tengo que tratar de ponerme el pie, entender lo que dice. Lo mismo una comunidad que está afectada por mi operación de una planta, o una comunidad indígena que siente que la minera le va a afectar su forma de vida. Esa empatía, creo que sí, el octubre fue un gatillante para más empatía. No te estoy diciendo que tenemos suficiente, creo que es parte de lo que tanto nos falta como empresas, pero creo que la empatía es el primer camino para hacer mejor comunicación. Porque si no entiendo qué les pasa y si no me pongo en su lugar, mal puedo comunicarme bien y generar un impacto y llegar con los mensajes. No es solo hacer un mapa stakeholders, juntarme con ellos, hacer ticket, me junté. Es qué hago con esas reuniones y cómo gestiono esas relaciones hacia adelante.
cómo conozco mejor a mi cliente, cómo entiendo qué le está pasando y cómo le hablo distinto a cada uno. Entonces yo sí creo que hay, la manera de comunicar se modificó mucho por la pandemia, pero la manera de entender a los terceros sí creo que fue el disruptivo. Hay momentos diferentes. Jessica, tú eres presidenta de un banco, pero la verdad que el rol, en el caso del Banco de Estado, es un presidente más bien ejecutivo. Sí. Que no es lo que pasa en la mayoría de las compañías. Yo tengo una carpeta que se llama Director del Instituto de Directores de Chile, donde se trata de ir avanzando, ¿cierto?, en el desarrollo, en la modernización quizás de los directores. La que tiene hablado de ESG, ¿cierto? Governance es la parte más importante. ¿Cómo crees tú que se puede involucrar, o no? Porque muchas veces los presidentes o los directores se involucran en la realidad de la administración. ¿Cómo se puede involucrar o comprometer los directorios en el tema de la comunicación estratégica de la compañía? ¿Qué rol deben desempeñar? Lo dejo abierto, no sé. Lo que pasa es que en el caso del banco no es propiamente el directorio, pero lo dejo más allá, fuera del banco, salgamos un poco del banco. Bueno, yo creo que los directorios son responsables de las empresas, de lo que hagan, dejen de hacer, comuniquen. Y una vez me encontré con un director que se quejaba de los mandos medios. Oh, pero mandos medios, no hace lo mismo. Es el director. O sea, el director es responsable máximo frente a la comunidad y frente a su accionista de la gestión de la compañía, y eso significa todo, incluida la comunicación. Entonces, yo creo que los directorios tienen que asumir más responsabilidades de las que, o sea, no sé, en términos legales, pero responsabilidades reputacionales incluso. Bueno, de repente uno ve de repente hay empresas que hacen cosas y uno ve, ¿quiénes son los directores? Entonces, yo creo que los directorios sí tienen que estar mucho más involucrados en lo que las compañías hacen, comunican, y no sé cómo, no sé si eso significa que deben ser voceros, pero son los responsables completos. Entonces, yo creo que los directorios no se lo han tomado así. Eso no pasa muy bien. No sale de Sudamérica, pero no voy a dar nombre, pero como ejecutivo me ha tocado relacionarme con varios directorios. He tenido experiencias mejores que otras, digamos, todas buenas, pero unas mejores que otras. Y un director o directora buena hace una diferencia con un ejecutivo enorme. O sea, cuando tú tienes un directorio que te desafía, que te apoya, que te hace ver cosas que tú no estás viendo, porque tiene un rol más distante, porque puede ver con más distancia. Eso es clave para un ejecutivo. Sentir ese apoyo y sentir que hay algo detrás de los ejecutivos es absoluto. Y al revés, cuando tú tienes un directorio que son como un órgano contralor, que están para pillarte, obviamente te ponen un rol mucho más defensivo y eso hace que sea una empresa más gris, más pobre, más... Es clave tener directores. La profesionalización de los directores y directoras es fundamental. No es solo con empeño. Lamentablemente estamos, mi jefa ya me está dando instrucciones, la confianza, lo dijo Jessica López, es un tesoro que hay que construir y cuidar. Cuidado con lo reactivo, la empresa debe ser proactiva, la comunicación estratégica es una construcción a largo plazo y hoy día cada vez debe ser más profesional. Hay que dar a conocer lo que las instituciones hacen. Ya se acabó el meter la cabeza a la cruz. Yo lo llamo cuando hacemos proyectos en el diario y cuando hablamos con la empresa, si hay un buen huevo
y la gallina no lo cacarea, nadie sabe que tuvo el huevo. Entonces, y el trabajo que tenemos, estamos aquí, es ayudar y enseñar a cacarear, porque existen buenos huevos en las empresas. La más difícil es esa que decía, hay que dar la cara para explicar los contornos. Exactamente. Hay huevo y Hay huevo y huevo. La Cristina también señalaba algo importante, los liderazgos. Las empresas tienen que tener rostro. Y hoy día hay que tener el cuero duro, como digamos, y asumir su liderazgo. Y hay una cosa que es muy importante, que nos dijo, José dijo, señores, no hay que externalizar la relación con nuestros stakeholders. Se acabó más el B2B, vamos más al B2C. Yo quiero agradecerle a Cristina por esta gran conversación y de cualquier manera. Solamente agradecer este espacio, poder encontrarnos, poder vernos, poder actualizarnos en la mirada del estupendo estudio que nos compartió Karen y el programa de Dirección Estratégica de Comunicaciones de la Escuela de Periodismo, y la posibilidad de inspirarnos además con los testimonios de estos grandes. Así que otro aplauso y muchas gracias.